Minutos y continuamos en nuestro programa Bipolares por Radio Santa Rosa. Y la noche de hoy tenemos el privilegio, nos acompaña Marco Capristán, él es historiador y vamos a hablar sobre Lima, los días de Lima previos a la independencia del Perú. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gran gusto estar aquí y para hablar especialmente de historia en una fiesta tan especial, en estos días tan especiales para Así el es. Perú, justamente. ¿Cuál era el ambiente, el marco histórico de esa Lima, en 1821, 1820, 21? Una Lima preocupada por la Ujú. incertidumbre de lo que podía pasar. Lo que pasa es que a veces uno piensa que la independencia del Perú fue algo mayoritariamente aceptado por todos. Ajá, Y realmente no, o sea, en Lima era una ciudad que se oponía en gran medida la población, una parte de la población a la independencia, ajá, porque había pues un grupo social, pues no, que los criollos, que si bien tenían una serie de privilegios, pensaban que esos privilegios podían perderlos con la independencia del Perú, ¿no? Entonces claro. había personas que querían no tanto independencia, sino querían reformas con España, otros sí querían separación. Entonces en esta era estábamos en una especie de limbo, ¿no? Todavía no se definía bien. Entonces Ajá, era un momento preocupante. Venía Sí. San Martín ya. Económicamente también estaba resentida la economía de la ciudad. Sí, por una serie de Medidas. medidas tomadas desde España, que habían, por las famosas reformas borbónicas que hubo en España de años antes, Ujú. perjudicó en gran medida los negocios de los criollos. Y esto pues un poco que querían, algunos querían separarse de España y otros querían que Entonces, España se retracte de esas reformas, ¿no? la labor de San Martín no solamente fue independizar el Perú, sino también convencer a un Ajá, montón de gente claro, para sí, sí, que justamente. acepten la independencia. Era un trabajo complicado, ¿no? Claro. Y justamente por eso que San Martín, en cierta medida, toma medidas no tan radicales, ¿no? En el protectorado, por ejemplo, algo que se podía pensar que podía haber hecho San Martín, que era la liberación de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Claro, San Martín no hace eso, porque mucha gente que lo apoyaba tenía esclavos. claro, Entonces, darle libertad de esclavitud iba a ir contra estas personas que lo apoyaban. claro, Entonces, claro. Sí, algo intermedio que demuestra el claro. momento era libertad a los esclavos, pero los que nacían después del 28 de julio. Sí. Ya, Entonces, tenemos esclavitud, no tenemos esclavitud. Sí. Algo así, ¿no? claro, Marco, hay claro, una claro. pregunta que yo siempre me he hecho Sí. toda la vida, desde Mm. que estaba de repente en la primaria. Si bien San Martín y Bolívar son las figuras, digamos, militares, Ujú, los que pueden lograr el objetivo de la independencia ujú, del Perú, ujú. pero yo creo que los cerebros eran otros. O sea, la gente que ideó los de las ideas, los del cerebro fueron otros. Bueno, ¿Quiénes eran? sí, lo que pasa es que sí, en verdad a veces cuando se estudia la independencia se ve la parte final, ¿no? San Martín y Exactamente, Bolívar. En el caso del Perú, por ejemplo, hubo varios intentos seguro. de reformistas y separatistas, Ujú. ¿no? Pongamos Francisco de Sela, los hermanos Angulo, Mateo Pumacagua, Exactamente, el mismo ¿no? Tupac, Y ¿no? claro, entonces es algo así como que San Martín es el punto final, ¿no? De todo Exactamente. esto, ¿no? Y a veces cuando se estudia la historia se enseña que como que San Martín no se independizó, cosa que es cierta en la Es ceremonia correcto. sí, pero nos olvidamos de hablar de los que lucharon antes, Precedieron. precedieron e intentaron. ¿No? Y lo mismo pasó con Bolívar, ¿no? Hubo otros personajes que antecedieron a Miranda, ¿no? El mismo Simón Rodríguez fue su maestro de Bolívar. Personajes que estuvieron antes que ellos y que en cierta manera influyeron en sus ideas, ¿no? Ok. Y aparte esta independencia del Perú era estratégica también, ¿no? O sea, recordemos que algunos virreinatos de América del Sur, como Buenos Aires, había independizado, Ujú. pero tenía un problema, el Perú lo atacaba, ¿no? El Claro. gran enemigo de la independencia americana era el Perú, ¿no? Que era la zona más españolista, todavía más española de toda América del Sí. Sur a inicios del siglo XIX. Entonces el enemigo de Buenos Aires que se había independizado no era pues España, era el Perú, ¿no? Ajá. Y ahí hubo ataques desde el Alto Perú, la actual Bolivia, para acabar con estos intentos independentistas de Buenos Aires. Y ante los fracasos de Buenos Aires, porque el Perú lo vencía, hubo este intento de San Martín de Son, hacer una expedición diferente, son ¿no? casi 10 años de diferencia, porque ya celebraron el Bicentenario, bicentenario claro, hace unos años atrás, creo que claro. son de 1910, me Sí, sí. parece, ¿no? Claro, ahí también es otra historia porque otros países celebran su inicio de independencia, Ujú. ¿no? Ajá. Como Inicio, México, claro, como inicio, México. ¿no? Inicio del Sí, proceso. Nosotros celebramos el punto El final. punto final. Claro, por eso también claro. esa diferencia, ¿no? Quizás nosotros podríamos celebrar, no sé, el enfrentamiento de la revolución de Francisco de Sela en Así es. 1811, por ejemplo, ¿no? Estaríamos. O la primera, el levantamiento de Tupac Amaru. Claro, también hay una polémica ahí si fue, pues, Ajá, no fue, no tanto fue separatista, sino fue reformista, ¿no? ajá. Entonces, También, perdón, que nos estaban diciendo nuestros sí, invitados sí. anteriores, de Suchuri, que se había dado una independencia de supe del Perú, ¿no?
Claro, varias provincias se fueron declarando su independencia, su Ajá. apoyo al movimiento libertario. Claro, tampoco no era un apoyo totalmente masivo, ¿no? O sea, no todos los ciudadanos, había un grupo que se pronunciaba por la separación y así varias poblaciones se unieran, ¿no? Y O sea, bueno, ¿y Lima? ¿Qué pasaba en Lima en esos momentos? había en esos días bastante incertidumbre, ¿no? ¿En qué más? San Martín llega a Lima el día 12, al Lima, incluso hay versiones si llegó el 12 o el 14, Ya, en dónde estuvo hospedado, en qué lugar no, se habla de una fiesta que hubo, pero es algo un poco no muy probado. Y la cosa es que al final 15, San Martín ya con el Cabildo de Lima, hacen Cabildo abierto y hacen la firma pues del Acta de Independencia, el día 15, ¿no? ya. Ya San Martín esos días había pues conversado con la aristocracia limeña, ¿no? Le había O sea, prometido ya que los había convencido. convencido, no se preocupen que acá no va a haber cambios radicales, ¿no? La esperanza que ellos acepten la independencia y darles la confianza de que no iban a sufrir mucho el cambio, ¿no? Cosa Claro. que en cierta medida así fue, ¿no? Sí, Así claro. fue, claro. Hubo cambios después, pero no por San Martín, por el personaje este famoso, pues, Bernardo de Monteagudo, que era su mano derecha, Ya. y que después va a provocar una serie de medidas contra la aristocracia que va a provocar justamente que muchos se retracten de su apoyo inicial y son estos famosos nobles peruanos que van a morir en el Real Felipe con Rodil, pues en el año Correcto. Es que 26. lo hacen protector a don José de San Martín, Claro, iniciando la independencia. claro, una vez que se proclama la independencia, San Martín asume el cargo de protector del Perú, ¿no? Correcto. Para organizar el país, el cierto país, ¿no? Se toman una serie de medidas, ¿no? Desde elegir los símbolos patrios oficiales, la libertad de vientres, una serie de medidas. ¿Libertad de vientres? La libertad de vientres es que todos los nacidos después del 28 de julio quedaban libres, ¿no? O Ah, sea, ok. la esclavitud no se eliminaba, pero quedaban libres los nacidos del 28 de julio, cosa que tampoco se va a cumplir De padres porque esclavos. de padres esclavos. Que Ya. tampoco se va a cumplir porque quien acaba con la esclavitud, teóricamente, Ramón Castilla, 50 años Claro, después claro, todavía. claro, claro. Entonces, pero estas medidas eran un poco para, como que estamos haciendo algo, pero a la vez no hacemos tanto cambio, ¿no? Claro, claro. Claro, y finalmente esto va a ser más o menos un año, hasta que, ¿qué pasó? En la reunión de Guayaquil. Para que San Martín entre a Lima, hubo una conversación en Punchauca, ¿no? La famosa hacienda Punchauca, Histórica. histórica, Que no, no la hemos sabido conservar. y que se esperaba que para bueno, todavía el bicentenario todavía no llega, esperemos que para el bicentenario sea restaurada, ¿no? Y ahí se acuerda con el virrey, que el virrey se va a la sierra, San Martín regresa a Lima, pero ese era un plan realmente. El virrey se iba a la sierra para juntar a sus tropas en el Claro, Cusco, sus tropas para reagruparse. reunirse, reagruparse, rearmarse. Estamos hablando de la Serna. La Serna, entra a Lima, empieza el protectorado y después el virrey comienza a regresar hacia Lima, ¿no? Entonces San Martín se da cuenta que las cosas se le ponen complicadas Difíciles. y entonces ve la forma de hablar con Bolívar para que Bolívar pues apoye en ese momento, cosa que no va a ocurrir, pues, ¿no? Claro, Cosa que no va a claro, ocurrir. claro. Bolívar quería Llega venir, después. pero quería venir solo, ¿no? O sea, él Quería no venir es quería. protagonista. solo, quería ya, según las malas lenguas, tenía el apoyo de los británicos en este tema Claro, muchas cosas, claro. Los y que ya británicos, que le habían quitado ese apoyo a San en San Martín. Martín, sí. Porque dicen que, y a ver, corrígeme si es cierto, que cuando llega San Martín a Guayaquil le dice Bolívar, bienvenido a tierra colombiana. Claro, Y sí. entonces en ese momento es que San Martín comprende y dice, ya me atrasaron, y ya me atrasó con los ingleses, porque ya tiene el apoyo de los ingleses que yo no Claro, tengo. el problema era que Guayaquil, el puerto, actual puerto de Ecuador, Ujú. fue uno de los que se unió a la independencia del Perú. O sea, cuando Ajá. se proclama la independencia del Perú, Guayaquil, igual que otras provincias, se une a la independencia peruana, porque Guayaquil se consideraba peruano, ¿no? Claro. Pero este puerto es estratégico para Bolívar. Bolívar, Ya. que todavía no existía en esa época, hay que ubicar un poco en el tiempo para los que nos están escuchando, que en esa época no existía ni Ecuador ni Colombia, Claro, ni era la Venezuela, Gran Colombia. era la Gran Colombia, ¿no? Entonces, este lugar es estratégico para la salida hacia el Pacífico y Bolívar no quería perderlo, no quería Claro. tenerlo. Entonces, estaba en una disputa si Guayaquil se volvía un gobierno independiente, si pasaba a la Gran Colombia o quedaba en el Perú como estaba inicialmente. Y cuando supuestamente uno de los temas que iban a tratar en la entrevista de Guayaquil era este punto, Guayaquil, ¿qué hacemos con Guayaquil? Ajá. Y justo muy bien ha dicho, ya Bolívar dice que le recibió con bienvenido a tierra gran colombiana, le dijo prácticamente Guayaquil ya me lo agarré. O sea, ese tema Sí, está saldado, o sea, ni saldado. hablemos de ese punto. Claro. Claro. Y bueno, sí es así. ¿Qué expectativas tienes en estos 200 años? ¿Crees que será momento para comenzar a recuperar
a tomar una mayor conciencia histórica de nuestra... Es una oportunidad importante que Ujú. ojalá sea tomada en cuenta. Algunos, muchos se quejan de que todavía no se hace nada grande para el Bicentenario, Ajá. ¿no? Bueno, hay que recordar que hace 100 años Leguía, que hace un mes celebró 100 años de que entró al poder para iniciar el oncenio de Leguía, Ajá, y hizo las grandes fiestas del centenario. Pero para el año 19, cuando entró Leguía, tampoco había nada, ¿no? claro. Entonces, se puede decir que hace 100 años estamos igual que ahora. Ajá. Entonces tenemos la oportunidad Estamos todavía, a 2 años, ¿no? 2 años. Menos de 2 Leguía en años. 2 años logró ser la Ajá. gran fiesta del centenario, que fue en verdad algo muy importante, que históricamente hay libros, hay muchos documentos que hablan de este tema porque fue trascendental. Entonces creo que todavía, si nos inspiramos hace 100 años, todavía estamos a tiempo de hacer algo importante, Ajá. ¿no? Entonces no perder las esperanzas, pero es un momento interesante para poder revalorar la historia. Yo recuerdo mucho cuando estaba más chico, pues ahorita tampoco son tan mayor, en el año 79, por Ajá. ejemplo, en el que se celebraron 100 años de la guerra con Chile. Sí. Ya, fue una cosa, un bombardeo total, ¿no? Yo me acuerdo de chico, había historietas que se vendían en la calle de la guerra con Chile, de Bolívar, de San perdón, de Grau, de Bolognesi. Así es. Salió Ugarte, sí. miniseries famosas que hasta ahora se pueden ver en YouTube, de la serie del Pacífico, Sí. programas de radio. Era una cosa, un bombardeo total, ¿no? Que creo que todos los de mi generación, por lo menos, se llegan a acordar muy bien de esas épocas. Pero ¿No? se justifica, pues, porque es Claro, identidad. justamente, ¿no? O sea, así como se hizo en época, creo que lo mismo debería hacerse ahora. Claro. Justamente, Esperemos, pues, que el próximo año comiencen, ¿no? es la inspiración, o sea, así como se hizo ese año, que fue un bombardeo de información, Ujú. y yo me acuerdo muchos, en el colegio jugábamos a los chilenos contra peruanos, Claro, fue una cosa claro que que hasta, sí, los juegos, hasta claro los juegos que se sí. volvieron históricos. Bélicos. Marco, ¿dónde te pueden encontrar a todos los amigos que les fascina la historia, de repente les fascina la ciudad Ya, de Lima? gracias, ¿Dónde te sí, pueden encontrar? yo administro la página Pinceladas Limeñas. Pinceladas Sí, Limeñas. la página de recorridos históricos Pinceladas Limeñas, ahí siempre publicamos historia de Lima, es mi especialidad, historia de Lima. En la primera página publicamos imágenes de Lima antigua, comparaciones, hablamos de edificios públicos, cómo se han cambiado en el tiempo. Y en recorridos históricos ponemos nuestros recorridos que hacemos semanalmente Sí. sobre diferentes temas de la historia de Lima, ¿no? Es recorridos Históricos Pinceladas Limeñas. pinceladaslimeñas.com o algo. No, es en página de Facebook. Ah, En ya. Facebook, sí, en Facebook. Ya. Y recorridos históricos tenemos como Sí. 40 recorridos que Ajá. pueden guiar ¿Algún por Lima, teléfono ¿no? también donde te pueden contactar? De Bueno, repente? sí, al 966-929716. ¿Lo repetimos? Sí, 966-929716. Son en mi teléfono para cualquier consulta, pero en el Facebook, por ahí pueden ver los temas que tenemos y las conferencias que Y hacemos. ¿sabes siempre. qué? Te vamos a comprometer a que vengas nuevamente para tratar otros temas de la historia, Encantado, porque un en gusto verdad siempre hablar de historia. aquí nos interesa mucho rescatar eso, ¿no? Claro. Las figuras que hicieron esta patria. Eso que falta, y sé que eso ayuda pues a hacer más del Perú y a tener más identidad, que es lo que falta justamente. Así ¿no? es.